Aunque todo cambia, aunque no todo avanza, unimos fuerzas de aquí en adelante en la 95.9 FM. Información y conversación con las voces que hacen el presente y las ideas que abren el futuro. Radio Universidad de Tarapacá y Mi Voz Chile presentan De aquí en adelante, lo que pasa y lo que viene, junto a Cristian Mena Argandoy. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta edición dominical. De aquí en adelante, el día de compras para muchos, van a los terminales agropecuarios, van al supermercado, o es un día de descanso, se quedan todo el día allí haciendo maratones de series, de películas. Bueno, sea como sea tu día domingo, esta pausa necesaria, informativa, te la traemos directamente a través de la 95.9 FM en Arica, a través de YouTube con el canal de Radio U Tarapacá y, por cierto, a través de los 14 medios de mivoz.cl. ¿Qué tendremos para hoy? Estaremos hablando del desafío regional que implica la inteligencia artificial. Un tema que, claro, lo llevamos a lo diario y, qué bueno que ChatGPT es mejor que el Rincón del Vago. Hay que ir mucho más allá y lo vamos a estar reflexionando aquí. También recorreremos el país con algunas noticias que vale la pena destacar, esas que no salen en los noticieros nacionales habitualmente. Y finalmente estaremos conversando con Hugo Canales, periodista y relator de la Liga de Ascenso, para también ver en perspectiva este torneo donde están principalmente los equipos de regiones y ver, ¿aprendimos algo después del Mundial aplicado justamente a este torneo? ¿Cómo es el estado del arte, el estado de salud de esta división? Bueno, todo eso lo vamos a conversar junto a Hugo en un rato más. Dicho entonces nuestro menú del día, sírvase a conectar, la mesa está servida. Nos vamos con las noticias y partimos con el editorial. Un minuto de confianza mirando más allá de lo evidente. Editorial de aquí en adelante en Radio U Tarapacá. Vamos a hacer zoom en un tema candente, global, como es la inteligencia artificial. Y nada, nosotros queremos darle ahí una perspectiva regional. Este texto lo hemos llamado Entre los supersónicos y Terminator, el desafío regional de la inteligencia artificial en Chile. Sí, porque la inteligencia artificial nos prometió un poquito de los supersónicos y todavía nos hace mirar de reojo a Terminator. Un futuro cómodo versus un futuro inquietante. Y resulta que ambas sensaciones ya empataron, porque el quinto monitor de IA de Ipsos, realizado en 32 países, muestra que entusiasmo y nerviosismo prácticamente conviven en partes iguales. Más interesante aún, muchas veces habitan en las mismas personas. Bienvenidos al futuro con sentimientos encontrados incluidos. Los números ayudan a aterrizarlo. Un 54% dice que la IA ya transformó su vida durante los últimos 3 a 5 años, pero el 66% espera un impacto todavía mayor en los próximos 3 a 5 años. Y América Latina aparece entre las zonas más optimistas del estudio junto a Asia. Hasta aquí, todo muy siglo XXI, que bien dedito para arriba, like. Pero para una red de medios regionales como nosotros, como la Radio Universidad de Tarapacá, que quiere mirar más allá, la pregunta no puede terminar en el promedio mundial. Hay que hacer allí un zoom desde Arica hasta Magallanes. ¿Esa revolución llegará igual a una pyme fronteriza, a un municipio rural, a una escuela apartada, a una universidad regional o a un emprendimiento turístico del extremo sur? Ipsos entrega una pista que debería encender esa conversación. Entre los trabajadores, el 62% afirma que la IA le ahorró tiempo, pero la cifra sube a 70% entre quienes tienen mayores ingresos y cae a 54% en los hogares de menores ingresos. También existe una brecha generacional, el 68% en la generación Z versus el 46% entre los baby boomers. Traducción al chileno: si las oportunidades parten desiguales, una tecnología capaz de multiplicarlas también puede multiplicar la distancia. Y eso importa especialmente en regiones.
porque el desafío no será únicamente tener acceso a una herramienta de IA, sino contar con conectividad, capacitación y esto, por favor, métanselo bien en la cabeza, criterios para utilizarla. Por favor, filosofía, historia, no partimos de cero. Bueno, la misma aplicación puede significar productividad. Una aplicación de inteligencia artificial nos referimos, puede significar productividad para una empresa con recursos y apenas una pantalla más para quien no sabe cómo incorporarla a su trabajo. Hay otra señal que merece atención también. El 46% confía menos en una IA si sus respuestas estuvieran influenciadas por anunciantes. Ojo ahí, cuando una herramienta empieza a recomendar qué comprar, dónde viajar, qué estudiar o incluso cómo informarse, saber quién mueve los hilos deja de ser un detalle técnico. De aquí en adelante, el debate regional sobre inteligencia artificial debería abandonar dos extremos. Ni esperar que llegue Robotina a solucionarnos la vida, ni asumir que Skynet ya encendió los motores. La pregunta más útil es mucho más terrenal. ¿Cómo logramos que la IA reduzca distancias en un país largo y desigual en vez de convertirlas en otra brecha digital con nombre nuevo? Porque el futuro probablemente llegará a todo Chile. Lo importante será que no llegue primero y mejor solo a los de siempre. Bien, y luego de aterrizar ese tema global a nuestro día a día regional, era que no, nos vamos a recorrer el país a través de los titulares de Mi Voz. Un scroll de noticias pero con sentido. Titulares de aquí en adelante en Radio Utarapacá. Y en esta oportunidad partimos por Valparaíso, porque astrónomos detectan vapor de agua a casi 3.000 kilómetros en una joven estrella. El equipo liderado por Zheng Guo, del Instituto de Física y Astronomía de Valparaíso, estudió desde 2025 la erupción de la llamada W557 MON a más de 4.500 años luz. El hallazgo fue aceptado por la Astronomy and Astrophysics de alcance mundial y abre nuevas preguntas sobre la evolución estelar. Una gran noticia que se cultiva desde regiones y se cruza con el tapete de la ciencia, donde la ministra Lincolao dijo que iban a detener de alguna manera el financiamiento de personas que vienen del extranjero. Bueno, acá el equipo liderado por Zheng Guo, que no creo que sea de Machalí, es una persona extranjera, evidentemente, o de origen extranjero, que está haciendo ciencia en nuestro país. Ahí está la importancia. Y un poco lo que dice la astrónoma Tere Paneque en temas ideológicos. La ciencia no corre porque al final la interacción es justamente la que nos permite estos avances y poner en el radar mundial, como en esta oportunidad, a la región de Valparaíso. Todos los detalles los encuentras en elmartutino.cl. Ahora nos movemos a la región de los ríos y nos cargamos un poquito a la ciencia, pero de verdad que están pasando cosas muy interesantes a lo largo de nuestro país y en esta oportunidad científicos identifican una molécula clave para conservar la fuerza al envejecer. Investigadores del Laboratorio de Estudios Neuromusculares en Valdivia determinaron el rol protector del receptor P75, neurotrofina, en la conexión entre nervios y músculos. El estudio fue publicado en NPG Aging y abre pistas para futuras terapias. Ojo, esto es muy importante. Parece un pequeño paso para el Laboratorio de Estudios Neuromusculares de Valdivia, pero un gran paso para Chile, porque se proyecta que el 2050 un tercio de nuestra población, alrededor de 7 millones de personas, estén sobre los 60 años. Por lo tanto, este tipo de descubrimientos a 24 años plazo son vitales para poder saber sobre nuevas terapias, sobre nuevos medicamentos y poder tener una mejor calidad de vida. Se proyecta también que en Chile todas esas personas que el 2050 estén sobre los 60 años van a tener un horizonte de vida de 30 años más, van a estar llegando a los 90. Por lo tanto, es importante este tipo
de descubrimientos que no quedan ahí acumulando polvo en una tesis muy bonito, encuadernado en una biblioteca. No, es ciencia, es conocimiento efectivo para el futuro de mediano plazo para nosotros. Porque 25 años, o como decía el tango, 20 años no son nada. Bueno, 25 años tampoco. Uno no se da ni cuenta cuando está saliendo de cuarto medio y después está en la flor de la vida a los 44. Lo digo acá en primera persona singular. Bueno, todos los detalles de este descubrimiento de los científicos que identificaron la molécula clave para conservar la fuerza al envejecer, lo verás en elnavegable.cl. Y cerramos este recorrido por el país en Magallanes con una información que no es de ciencia, después de haber pasado por dos, sino que es turística y algo bien interesante que podría replicarse en muchas regiones de nuestro país, porque el Pass PUC ofrece 2x1 para recorrer 7 atractivos turísticos de Punta Arenas. La iniciativa dispone de 1000 pases gratuitos retirables en el kiosco de información turística de la capital de Magallanes para que 2 personas ingresen pagando una sola entrada. Una para 7 lugares. Muy bueno. El beneficio funciona todos los sábados hasta octubre de este año e incluye museos, espacios patrimoniales, Parque del Estrecho y la cervecería Austral. Qué importante, qué interesante es conocer nuestro metro cuadrado, y cuando estas iniciativas aparecen de un lugar tan lejano como Magallanes, nos llena el espíritu, nos prende la ampolleta en Temuco, en Talca, en Ovalle, en Antofagasta y hasta Arica. O sea, todo el país puede mirar esta iniciativa y decir, mira, acá hay algo interesante que se puede hacer y que puede nutrirnos a nivel económico, pero también de conocimiento, como lo decía anteriormente. Todos los detalles de la Pass PUC 2x1 lo descubres, lo analizas, lo ves en detalle en elmagallanews.cl. Bien, y luego de ese recorrido nacional, nos vamos a hacer zoom en un tema que nos gusta, para que andamos con cosas, el fútbol. Pero el fútbol visto desde las regiones, para lo cual trajimos a un especialista en el tema, Hugo Canales, periodista y relator de la Liga de Ascenso, en la entrevista. El futuro no se adivina, se conversa. Entrevista de aquí en adelante en Radio Utarapacá. Llega la hora de conversar de aquí en adelante, y esta vez del deporte rey, porque nos gusta el fútbol y queremos darle un zoom regional junto a Hugo Canales, que vuelve aquí al informativo después de haber conversado ya hace un buen rato, antes del Mundial, si mal no recuerdo, y ahora post-Mundial queremos hablar de ¿aprendimos algo? ¿Se aplicó algo en la Liga de Ascenso, donde está la mayoría de los equipos de regiones? Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Hola, Cristian, gracias por la oportunidad. Bueno, es difícil dar un veredicto sobre si aprendimos algo o no del Mundial. Lo primero es que la primera B tiene VAR. Hace rato la primera A contaba con esta tecnología y es como la máxima novedad. Incluso ya los portales, los medios de comunicación de Santiago informaban que el primer expulsado con VAR en primera B fue Leandro Navarro de Wanderers en el partido que empataron el equipo wanderino con San Marcos de Arica en Valparaíso 1-1. Es decir, ese gallo ya quedó como un hito histórico, por lo menos en el fútbol de primera B, que revisó el árbitro la jugada, vio el planchazo que le había pegado Navarro a Maidana de Arica y lo expulsó. Ese es como el primer hito. Y eso hacemos el link con el Mundial. Usted sabe todo lo que pasó en el Mundial con el VAR. En la final le anulan 2 goles a España. 2 regalos para la selección argentina, porque según mi criterio, ninguno de esos 2 goles debió ser anulado. Claro. Estabas diciendo como el hito histórico del primer expulsado. Me acordé de Carlos Caselli, que fue el primer expulsado de los mundiales. Así es. En Alemania 74, claro. Y sin VAR. Y sin VAR, sí, lo echaron al tiro.
Claro, se instaló el VAR en Primera B de una manera bien particular, porque habitualmente la estación del VAR está en el camión de transmisión del canal que lo realiza, pero en Primera B es distinto. Está de manera remota en una oficina del INAF, el Instituto Nacional del Fútbol, en Santiago, y desde ahí hacen esta repartición a las transmisiones para poder a distancia detectar alguna jugada. ¿Qué te parece ese modelo? Ya vimos que funcionó al menos en el partido de San Marcos de Arica con Unión San Felipe, que nosotros que lo transmitimos desde el estadio no habíamos visto la falta de Augusto Barrios y fue un penal a favor de la celeste ariqueña en el último minuto. Pero al parecer funciona, ¿no? Sí, funciona, y eso indica que se podría replicar el modelo tanto para la primera A como para otras divisiones. No sé si la segunda profesional. Eso, si en segunda división en algún momento van a hacer lo mismo, desde una oficina en el INAF van a estar viendo el partido ahí los árbitros del VAR y van a ayudar al árbitro que esté dirigiendo en segunda división. Económicamente, obvio, pareciera ser más económico. Sí, de todas maneras. Y además ayuda. Yo me río igual porque en TikTok, en Instagram, de repente aparecen videos de la gente emulando el VAR con los teléfonos celulares. Entonces están grabando el partido y ante una jugada polémica el árbitro se acerca al cuarto árbitro que estaba con el celular grabando la jugada. En fin, pero que es un cambio cultural y la tecnología hoy día lo permite. O sea, más allá de eso que es más lúdico y anecdótico, claro, en el fútbol profesional hacía falta. Y si se llegó a esta solución y está funcionando, qué bueno que exista. Te invitamos también, Hugo, porque el campeonato tiene 30 fechas y ya llegamos a la fecha 20. De hecho, este fin de semana se está jugando la fecha 21. ¿Y cuál es la foto del campeonato? Ya hay 2/3 del avance. Están todos luchando por llegar de nuevo a la división de honor. San Marcos, Iquique, el extremo norte, también Puerto Montt, el extremo sur. Va primero Cobreloa, está allí secundando los Wanderers, Antofagasta. Rangers, un equipo clásico de Chile, está a punto de bajar a la tercera división o la segunda profesional. ¿Cómo has visto el desarrollo de esta liga de ascenso a puertas de esta recta final? De partida, y primero empecemos a hablar un poquitito de lo que ocurre dentro de la cancha, que es lo que más nos debe importar. De partida, nadie juega como España. Seamos sinceros con eso. Nadie tiene un Pedri, un Rodri. Pero fíjese que más allá, qué interesante, de los nombres que usted acaba de dar a conocer, está el plan de juego que tiene que ver con una decisión del entrenador de turno. Sea en primera A, en primera B, el fútbol de ascenso, en cuanto al espectáculo en sí, y esto lo digo con mucho respeto, deja mucho que desear. No hay ningún equipo que llene el gusto de los televidentes que pagan por ver el fútbol chileno. Por lo menos, hablo desde mi humilde tribuna, es difícil estar entretenido viendo un partido de primera B. Obvio, los partidos de San Marcos uno los ve con otros ojos, claro, pero el resto de los partidos son bastante mediocres en cuanto al espectáculo por el que paga el público. Está todo en un pañuelo. Hay muchos equipos que están todavía soñando con el ascenso directo. Si bien es cierto, Cobreloa, que está puntero, Cobreloa viene de 3 empates, Cristian. O sea, a los tumbos. Claro, ni siquiera el puntero logra encadenar una cantidad importante de triunfos. Es decir, y eso tendrá o no que ver con el plan de juego de Cobreloa, pero es así. Numéricamente hablando, Cobreloa tampoco, como puntero de la categoría, da espectáculo en la Serie B. Sí, de hecho, como dices tú, en el plan de juego deja mucho que desear porque habitualmente en primera B el que va de visita se repliega mucho y hace que el que toma el protagonismo, habitualmente el local, cueste mucho. O sea, no hay un ida y vuelta, que es lo que uno esperaría también, que ambos buscaran el triunfo. Y lo que decíamos, Cobreloa primero con 35 puntos, si mal no recuerdo. Claro. Y entre el primero y el octavo, que son los que están luchando por subir a la división de honor, prácticamente no hay 7 puntos de diferencia.
claro, desde lo numérico es entretenido, pero como dices tú en el juego, cuesta mucho encontrarle una gracia mayor. Sí, y esto si lo traspasamos a nuestra realidad local, cuando transmitimos los partidos, dejamos ver algunas cosillas que tienen que ver con el plan de juego también. A San Marcos le cuesta mucho de mitad de cancha hacia adelante, de visita y de local, ¿ah? Y aunque el equipo sale siempre en busca del arco rival, los dos delanteros que está utilizando el técnico sanmarquino Iván Sandrock tienen muy poco contacto con la pelota, porque no son bien alimentados por, se supone, los volantes externos o los laterales que tiene el equipo ariqueño. Entonces ahí volvemos al tema inicial. El plan de juego no funciona al 100% en el equipo sanmarquino. Sí, estaba viendo acá también los 8 primeros de la Liga de Ascenso y 6 de los 8 son equipos de regiones y 2 solamente son de Santiago. El 7º Magallanes y el 8º Unión Española. Los demás son Cobreloa, Wanderers, Antofagasta, San Marcos, Puerto Montt y San Luis. Siempre ha sido la primera B o Liga de Ascenso, como se llama ahora, como la división de las regiones. Como que ya en primera A priman los equipos de Santiago. Hay una cuestión presupuestaria y bueno, y también hay un cuestionamiento en la sociedad anónima. Los equipos de regiones en primera se han transformado en equipos de paso y de vitrina para jugadores, más que tener una aspiración deportiva. ¿Lo has notado así? Sí, pues hay un tremendo ejemplo en estos momentos que la sociedad anónima deportiva profesional lo primero que mira es el billetito, la platita, porque después de una buena campaña en el ámbito internacional, O'Higgins de Rancagua se desprende de sus dos principales jugadores, especialmente de Francisco González, goleador de O'Higgins, argentino, en el mejor momento, cuando la hinchada está llenando el estadio, el Teniente de Rancagua, se van los dos mejores. O sea, me importa un bledo el hincha. Lo importante es vender al tipo que está en su momento para, de alguna manera, sacarle rédito a la inversión hecha anteriormente. Claro, cuesta entender eso y también, yo creo que también está, corrígeme tú, Hugo, por los temas de las ventanas de mercado. Muchas veces la ventana de mercado de Chile no es la misma de otros países de Latinoamérica o de Europa. Entonces, claro, en Europa la temporada parte a mitad de año. Entonces, claro, cuando nosotros estamos acá en la mitad de un campeonato, si hay un jugador bueno, se lo llevan para la temporada completa en Europa. ¿Serviría por parte de la FIFA como sincronizar eso, o ya sería someterse mucho a la globalización del fútbol y no hacerse respetar también en los campeonatos locales? Puede ser, Cristian, puede ser que eso sirviese de alguna manera, pero yo creo que si esto lo traspasamos a la realidad del fútbol chileno, incluso va más allá. Y voy a decir algo, a lo mejor va a sonar un poco duro, pero los dirigentes nacionales han mostrado incapacidad para llevar a cabo de forma equilibrada el manejo de una sociedad anónima deportiva profesional. Por eso el fútbol chileno, sobre todo en primera A, está lleno de argentinos. Y cercano a los 40 años. Así es. Gente joven que viene con otra mentalidad, más mercantil obviamente, y que le importa, repito, un pucho, quien es hincha de San Luis, de La Calera, de O'Higgins. Ellos hacen su negocio y fin a la historia. Y ahí se quedó el dirigente nacional. Vendió los clubes, se los pasó a estos empresarios argentinos, porque no supieron los dirigentes nacionales equilibrar entre la SA, que es una empresa que entendemos que hay que vender, pero el clamor del hincha. Sí, es cierto. Me recordaste algo que dijo hace un tiempo Juan Cristóbal Guarelo, que decía que Chile se estaba convirtiendo, o se convirtió en la tercera división de Argentina. Tan paulatinamente que no nos dimos cuenta, como el meme de los Simpsons. Así es. Y pasamos a lo siguiente, pasamos al dirigente nacional, sobre todo a nivel local, que pedía ayuda para financiar al club y le pedía ayuda al municipio, en fin, a los empresarios locales, le pedía ayuda para pagar los sueldos. Pasamos de ese dirigente a un dirigente que de un día para otro, con la venta de los derechos televisivos,
pasó a tener plata. Qué gran botín, parece. Claro, que antes no tenía en sus manos, y el tema de los sueldos pasó a segundo plano. Pero se quedaron ahí, achanchados en la plata de la televisión, y no hicieron nada más que aquello: recibir la plata de la tele, pagar los sueldos y cruzarse de brazos. No han hecho otra cosa distinta a los dirigentes nacionales, y por eso que el fútbol chileno se está transformando, como dice usted, en la tercera división del balompié argentino. Sí, y las divisiones menores como que se han transformado un cacho, porque hoy día además por ley, para estimular el fútbol, claro, tienen que tener divisiones menores, sub-20 y sub-17 al menos, y una rama de fútbol femenino. Pero uno ve las condiciones en que participan, y es difícil, más aún desde la NFP, que no permite la competitividad. O sea, hoy día se hacen por zona, justamente para que no tengan que gastar plata en moverse mucho. Entonces terminan jugando los del norte con los del norte, los del centro con los del centro y los del sur con los del sur. Entonces es muy difícil de esa manera desarrollar el fútbol que viene de abajo. Y bueno, estamos viendo los resultados. Los jugadores chilenos ya no están yendo a ligas competitivas. Y Chile se está llenando de jugadores que vienen de otros lados, pero ya los que vienen de vuelta, sobre los 30, 35 años. La incapacidad del dirigente futbolístico, futbolero a nivel nacional, queda también plasmada, como usted bien señala, Cristian, en el fútbol femenino. Y a lo mejor soy un ignorante que no he investigado en profundidad, pero me gustaría que me dijesen quiénes son parte del directorio de la rama de fútbol femenino de San Marcos de Arica. ¿Quién es el presidente o la presidenta de esa rama tan importante? Sí. Porque pareciera que es un cacho. No solo el fútbol femenino, ojo con lo que pasa en el fútbol de fuerzas básicas, es decir, juveniles, infantiles, proyección. ¿Cómo se trabaja ahí? Porque ayer conversaba con un directivo y me decía que hay mucha colaboración de los apoderados, de los padres, de las mamitas de los niños que juegan en San Marcos de Arica. Pero ¿hay un directorio? Sí, es importante la articulación y la gestión, porque al final, ya, pongámosles que el horizonte es poder ganar plata. Ya, ¿qué hacen los equipos serios para ganar plata? Forman jugadores desde chicos y en esa formación es donde logran la retribución. Y la retribución para toda la carrera de ese futbolista. O sea, Alexis Sánchez, hasta el día de hoy, cuando genera una transferencia, le llega a su club en Tocopilla y a Cobreloa. O sea, a ese nivel. Entonces, es importante tener esa inversión. Para cerrar, Hugo, y agradeciéndote la visita, ¿qué esperas de estas últimas 10 fechas de la Liga de Ascenso? ¿Qué historia te gustaría estar relatando de aquí a la fecha 30? Me encantaría que San Marcos subiera a Primera A o a la antigua Primera División. Y ahí volvemos al tema inicial, el famoso plan de juego. Bueno, si no logra mejorar San Marcos de Arica su funcionamiento dentro de la cancha, espero que lo logre. Bueno, que suba con el plan de juego que sea, pero que suba. ¿Y por qué es importante que San Marcos de Arica suba, Cristian? No solo porque, volvemos también al tema financiero, va a recibir más lucas el club por jugar en primera división, sino porque los niños que hoy van al estadio Carlos Ditborg, sin duda se van a enamorar doblemente del fútbol, viendo un equipo en primera división jugando contra los grandes que solemos ver nosotros aquí en Arica solo por la televisión. Es importantísimo que las nuevas generaciones tengan la opción de ver en vivo y en directo a las grandes figuras del fútbol chileno, Cristian. Sí, referentes nacionales, no solo los Bociña, sino que, no sé, alguien que vaya orgulloso con la camiseta de Augusto Barrios, de Camilo Milibilú y de tantos otros jugadores de regiones que tienen la camiseta puesta por su ciudad. Muchas gracias, Hugo, por haber venido, y será hasta la próxima. Esperemos que no pase tanto tiempo. Muy bien, aquí estaremos. Vale, muchas gracias. Llegamos al final de esta edición informativa. Recuerda que siempre puedes revisitar este episodio y todos los anteriores en el canal de YouTube de Radio Utarapacá. Por supuesto, nos encontramos en la FM cada semana, cada sábado y domingo a mediodía en la 95.9 FM en Arica, y para todas las regiones de Chile. Luego el editorial y también la entrevista será compartida a través de los 14 medios de mivoz.cl.
Será hasta la próxima semana. Que estén muy bien, disfruten su domingo, carguen pilas, porque ya estamos en la mitad de mes y tenemos que pasar agosto. Nos vemos. Chau, chau. Quedamos al día y atentos a lo que viene de aquí en adelante. Cristian Mena Argandoña volverá con las noticias que suenan bien y las voces que piensan mejor, en el informativo que no se queda atrás. Radio Universidad de Tarapacá y Minuto Chile presentaron De Aquí en Adelante, de lunes a viernes a las 9:30 horas en punto, en la 95.9 FM, la estación universitaria.